Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias primeramente que nos hayas permitido tener vidas el día de hoy. Gracias por todo lo que nos das para el sustento diario de nuestro cuerpo físico. Nos das una casa, nos das alimentos, nos das un trabajo, un ingreso del cual disponemos para empezar. Pero también venimos a adorarte, a glorificarte, a bendecirte, ya que tú eres el único Dios verdadero, el que está en el cielo, el que nos ayuda todo el tiempo, el que sabe nuestras necesidades y acudes a nuestro auxilio cada vez que te pedimos. Como seres humanos somos muy frágiles, tenemos enfermedades, problemas de todo tipo, económicos, de salud, problemas familiares en ocasiones, pero siempre que recurrimos a ti, tú nos ayudas, Padre Santo. Por eso debemos siempre estar en comunión contigo, estar en contacto a través de tu santa palabra, porque sabemos que de esa manera tú nos hablas, nos dices qué debemos hacer. Y lo que ya sabemos es siempre obedecerte en todos tus mandamientos, en todos tus estatutos, los que nos has dejado escritos, Padre Santo. Y para nosotros es de mucho gusto estar en comunión contigo. Y por lo mismo, Padre Santo, también para que nos ayudes en los problemas diarios, a que nuestra fe hacia ti siga creciendo día por día. Sabemos que es la única forma de poder estar bien delante de ti. E igual, que este es un alimento espiritual que nos fortalece, efectivamente, de forma espiritual, para nunca pensar en abandonar la iglesia, ni dejar de acudir, por el contrario, estar más tiempo contigo, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, nos perderíamos fácilmente, como en algún momento estuvimos en tiempos pasados. Y también, Padre Santo, te pedimos por los más necesitados, aquellos que tú siempre ayudas, la gente de la calle, la gente que está muy enferma, con problemas de todo tipo. Hay situaciones muy difíciles, Padre Santo, que uno se da cuenta y te pedimos por todos ellos. Igualmente por nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, los que tienen problemas económicos, problemas familiares. Te pedimos por todos ellos, Padre, para que los ayudes, los bendigas y que nosotros siempre estemos aquí acudiendo a todas las reuniones, porque sabemos que eso es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Todo esto te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar unos cantos, hermanos. Vamos a cantar, cantemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros devolvió. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción cantaremos.
canto más, hermanos. Vamos a entonar este canto y después le dejamos el tiempo a nuestro hermano que nos trae el estudio bíblico. Cantemos. Canta, buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar, canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, en malas y resistes, canta de Jesús, canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de mechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás, Dios quitará tus cuitas y cantando vas. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Muy buenos días a todos mis hermanos. Vamos a iniciar este estudio que estamos teniendo los domingos. Los domingos estamos viendo en la mañana el libro de San Juan. Los miércoles a las 6:30 estamos viendo el libro de Génesis. ¿Sí? Ya avanzamos en el libro de San Juan. Ya terminamos el texto 3. Hoy vamos a ver lo que es el texto 4. ¿Sí? El texto 4 se los voy a leer nuevamente en el griego y luego lo leemos en la Reina Valera 1960. Dice así el libro de San Juan capítulo 1 texto 4 en el griego. En auto, luego tengo marcado en color amarillo la letra que vamos a ver, que es Zoe. En Kai, Gezoe, en Tofos, Ton, Antropón. La palabra que vamos a ver hoy, que está marcado en color amarillo, es Zoe. Y el tema del libro de San Juan capítulo 1 en el texto 4 es Cristo el Salvador. Esta palabra Zoe significa vida, ¿sí? Por eso dice San Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Note que 2 veces pinté la palabra Zoe, porque 2 veces aparece aquí la palabra vida. Cuando nosotros vemos el griego, la palabra vida, esa palabra vida no se refiere totalmente a lo que es cuando Dios crea el mundo y da la vida a todo el ser humano. Esa palabra vida se refiere a la vida eterna, ¿sí? Y la va a conjugar siempre con otras palabras, ¿sí?, acerca de la vida. Pero en el texto 3, en el libro de San Juan, en el contexto, libro de San Juan, capítulo 1,
en el texto 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note cómo antes, ahora sí me habla lo que nosotros vimos en el texto 3, acerca de la creación del mundo, acerca de crear al ser humano. Entonces, cuando Dios va a crear este mundo, Dios ya estaba pensando en crear al ser humano, y Él estaba viendo en su omnisciencia, que todo lo sabe. Él ya estaba viendo todo lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces, Dios ya sabía que Adán iba a pecar, ¿sí? Y que iba a ser necesaria una redención. Los puntos que tengo aquí abajo son los que nosotros vamos a ver. Puse ahí: el pecado llega a toda la humanidad. Luego Dios tenía un plan y lo llevó a cabo. Dios utilizó a 3 personas importantes, y la muerte de Cristo y el plan de Dios. Esos son los puntos que vamos a tratar en esta mañana. Fíjese bien cómo es que Dios ya sabía que el ser humano iba a caer en pecado y que se iba a necesitar una redención, o sea, una salvación al ser humano. Porque Dios ya sabía que Adán iba a desobedecerle. Esa desobediencia es lo que Dios le llama pecado, y es lo que nos habla el libro de San Juan en el capítulo 3, del 1 hasta el texto 24. Entonces, el libro de San Juan en el capítulo 1, en el texto 4, nos hace una referencia. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz, ¿sí? Entonces, está hablando que acerca del pecado, la tiniebla espiritual cubrió la humanidad cuando Adán decidió desobedecer a Dios. Este acto de desobediencia, ¿sí?, era la rebelión en contra totalmente de Dios. Y Adán escogió hacer su propia voluntad. El ser humano escogió hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Porque cuando Dios creó al ser humano, fíjense bien que Dios le dio algo muy especial a Adán. Y le dio algo único. Le dio una voluntad propia de escoger. O sea, algo que él podía decidir. Lo que nosotros le llamamos el libre albedrío, ¿sí? Entonces, de esta manera, Adán decidió por su propia voluntad tomar la decisión de desobedecer a Dios. Adán, teniendo ese libre albedrío, nos los trae también a nosotros. Nosotros, con el libre albedrío, tomamos la decisión de obedecer siempre a Dios o de desobedecerle, así como Adán. Entonces, cuando a Adán le dicen que no coma, él podía obedecer siempre a Dios. Pero él decidió desobedecer a Dios, y eso no significa que no habría consecuencias. Sí habría consecuencias, porque Dios le había marcado a Adán: si tú comes, ciertamente morirás. Entonces, quiere decir que nuestros actos, nuestros hechos que nosotros hacemos al tener el libre albedrío, de una forma o de otra, todas las personas sufrirán
las consecuencias de sus actos. Note bien, toda la persona sufrirá consecuencia de sus actos, ¿sí? Lo que nosotros decidimos hacer, si decidimos hacer el pecado traerá consecuencias a nuestra vida. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, en el texto 7. Libro de Gálatas en el capítulo 6, en el texto 7. Libro de Gálatas, capítulo 6, texto 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Adán se quiso engañar solo. Las personas quieren engañarse solas cometiendo el pecado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? En la traducción Palabra de Dios para Todos llega a decir: no se engañen ustedes mismos, ¿sí? Porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Fíjense bien, nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha lo que siembra, ¿sí? Siempre será así. Si tú siembras amor, recogerás amor. Si tú siembras odio, cosecharás odio. Lo que el ser humano haga en esta vida, tanto bueno o malo, le va a hacer los resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán desobedeció a Dios. Así como nosotros tenemos a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Cuando nosotros damos una orden a nuestros hijos, ellos también tienen un libre albedrío. Ellos pueden decidir obedecernos o desobedecernos. Y muchas veces hacen totalmente lo contrario de que nosotros les decimos. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo el ser humano tiene voluntad propia, fíjense bien, todo el ser humano tiene voluntad propia, o sea, libre albedrío, somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Todo el ser humano viene siendo responsable de su propio acto, ¿sí? Porque cuando el hombre cayó en pecado, fue por su propia voluntad que quiso oír la voz de Satanás, ¿sí? Eva estuvo platicando con el enemigo, ¿sí? Se hizo amiga del diablo y platicaba constantemente y fue seducida, ¿sí? El diablo no le obligó, fue por su propia voluntad que ella quiso pecar. El ser humano, al igual, muchas veces le quiere echar la culpa al diablo. Es que yo ando pecando porque el diablo me obliga. Es mentira. El diablo seduce. El diablo le lleva a la mentalidad para que la persona pueda decidir. A Eva y Adán decidieron por su propia voluntad desobedecer a Dios y caer en pecado. Entonces, cuando ellos comieron del fruto prohibido, el pecado llegó. Quiere decir que Adán introdujo el pecado en el mundo y vino la consecuencia. Pero
Dios también ya tenía un remedio preparado para ese pecado. Ya estaba planeado por parte de Dios, ¿sí? Y esto fue un plan antes que el hombre existiera. Dios ya había pensado en todo, ¿sí? El remedio de este pecado era la sangre de Cristo Jesús. Porque ya estaba dicho en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el texto 7. Libro de los Efesios. Libro de los Efesios, capítulo 1, en el texto 7. En quien tenemos redención. Note ahí. Ya Dios estaba pensando en la redención del hombre, en la salvación del hombre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces se necesitaba un rescate, se necesitaba una salvación, ¿sí? Porque el pecado llegó a toda la humanidad. Toda la humanidad empezó a pecar. Aún nosotros, llega un momento en que nosotros empezamos a pecar voluntariamente. Así como Adán y Eva pecaron en el Edén, desde entonces todo el ser humano ha seguido pecando, ¿sí? Y ese pecado lleva una paga, ¿sí? Lleva una consecuencia, porque el ser humano empezó a pecar en extremo. Dice el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el texto 5. Libro de Génesis, en el capítulo 6, en el texto 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, dice ahí, era mucha en la tierra. Note, Adán y Eva pecaron y luego todo el ser humano empezó a pecar. Era mucho el pecado. Mientras la ciudad va creciendo, el pecado va aumentando, la maldad va aumentando. Entonces, Dios vio a la humanidad pecadora. Fíjense bien, Dios vio a la humanidad sin Cristo. Dios vio a la humanidad sin esperanza. Dios vio a la humanidad sin Dios. Dios vio a la humanidad esclavo del pecado. Muy malas noticias. El pecado nos separó por completo de Dios. Y empezamos a ser esclavos del pecado. Dice el libro de San Juan capítulo 8, texto 34. Libro de San Juan capítulo 8, texto 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nos llegamos a convertir en esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento era hacer el pecado. ¿Sí? Porque nosotros, antes de haber sido bautizados en Cristo Jesús, vivíamos pecando y haciendo la voluntad del enemigo. Dice el libro de Efesios capítulo 2, texto 2. Libro de Efesios
capítulo 2, en el texto 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Éramos desobedientes, éramos rebeldes. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, en el texto 19. Libro de Romanos, capítulo 5, el texto 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sí? Porque Adán desobedeció, se introduce el pecado y el ser humano peca desde la juventud. Y todo pecado trae una consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el ser humano es pecador. No hay persona que diga, yo no cometo pecado, porque nos hacemos mentirosos. Dice el libro de Romanos en el capítulo 3, en el texto 23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, note bien, nuestro pecado trae una consecuencia y están destituidos de la gloria de Dios. Así como Adán y Eva fueron separados del huerto del Edén, de la presencia totalmente de Dios, nuestro pecado nos separa de la presencia de Dios. ¿Sí? Nuestro pecado nos está separando. Dice el libro de Isaías, capítulo 59, en el texto 2. Isaías, capítulo 59, en el texto 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado trae una separación al hombre. El hombre se separa totalmente de Dios. Entonces, la única luz que podría disipar la oscuridad tendría que venir de Dios mismo. Y este es Jesucristo. Porque la gente es incapaz de remediar por sí misma su condición espiritual. No hay nada que nosotros hagamos para obtener la salvación, porque la salvación no viene siendo por obras. No porque yo sea la mejor persona, ya gané mi salvación. Dios tenía un plan y lo lleva a cabo ese plan. El propósito del plan de Dios era liberar al hombre del pecado, liberarlo de la esclavitud a través del Evangelio. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando en la iglesia. Dios ya estaba pensando en Cristo Jesús. El ser humano tenía que ser redimido a través de la sangre de Cristo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 6, en el texto 17. Libro de Romanos, capítulo 6, en el texto 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados. Fíjense, solamente a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas. Evangelio, buenas noticias de salvación. Solamente a través de esas buenas noticias de salvación, la persona puede llegar a tener la salvación, porque predicamos a Cristo crucificado, que Él puede traer la redención al ser humano. Dice el texto 18: y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Fíjese que Dios ya estaba pensando cómo liberar de la esclavitud del pecado. Entonces, Dios comenzó la preparación de la redención del hombre. Si el hombre había pecado, Dios ya estaba pensando en la redención. ¿De qué forma? Dios ya tenía preparado todo, dijimos. Y de inmediato, después del pecado, comenzó a llevarse a cabo el plan divino de Dios. Dice el libro de Génesis en el capítulo 3, en el texto 15. Libro de Génesis, capítulo 3, en el texto 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Entonces Dios ya estaba pensando que a través de la simiente de la mujer tendría que venir a nacer el Cristo, y que Él iba a traer la redención a la humanidad. Dios le dio esta promesa a Adán y a Eva. Dios escoge a Abraham para que a través de su linaje pueda venir a nacer el Cristo. ¿Sí? A Abraham se le da la promesa en el Génesis capítulo 12:1: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le dio la promesa a Adán en el Génesis 3:15, entonces Satanás intensificó su hostilidad hacia las personas. Fíjese bien. Cuando nosotros escogemos acercarnos hacia Jesucristo, el que se enoja es el enemigo. Se pone enojado y no quiere que tú te acerques. Hace lo posible para que tú te alejes. Se enoja. Dice que hay una hostilidad de Satanás en contra del cristianismo. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, en el texto 7. Libro de Santiago, capítulo 4, texto 7. Santiago dice que nosotros podemos ganarle, podemos vencerle al enemigo, a pesar de que él se oponga a que nosotros busquemos a Dios. Podemos ganarle esa batalla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Sí? Fíjense bien, la solución es Cristo Jesús. Resistimos al diablo y el diablo tiene que irse. Mientras tú tratas de acercarte más a Cristo Jesús, si tú no te entregas a Cristo Jesús, tendrás mucha batalla en tu vida. ¿Para qué vas a ir a perder el tiempo? Te desaniman. ¿Sí? ¿A dónde vas a ir?
¿qué vas a ir a hacer? Te desaniman. Así te dice ser cristiano y te comportas de esa forma, te desaniman. Pero esas palabras son directamente de la hostilidad del diablo. El diablo está utilizando a las personas para que tú no te acerques, para que tú no llegues a Cristo Jesús. Pero el remedio está en Cristo Jesús. Porque todo el tiempo resulta en un enfrentamiento, ¿sí?, entre las fuerzas de Satanás y el cristiano. Todo el tiempo tenemos luchas contra el enemigo, pero Cristo puede ayudarte a vencer el poder del enemigo. ¿Sí? Fíjate cómo dice el libro de Lucas, capítulo 10, texto 17. Libro de Lucas, capítulo 10, texto 17. Libro de Lucas, capítulo 10, texto 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Ellos estaban diciendo: aún los demonios nos obedecen. Fíjate bien. Por el poder de Cristo Jesús le dio a los apóstoles, ellos quedaron totalmente sorprendidos de que el diablo obedecía a la voz de los apóstoles. Cuando Cristo Jesús le hablaba al demonio, el demonio huía de la presencia de Cristo Jesús. Y los apóstoles lo experimentaron en su vida. Ellos hablaban y los demonios salían de las personas. Dice el primer libro de Juan, en el capítulo 4, en el texto 4. Primer libro de Juan, en el capítulo 4, en el texto 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjate bien, mayor, o sea, más poderoso es Jesús que el diablo. Si tú te acercas a Cristo Jesús, podrás vencer al enemigo. ¿Sí? Fíjate, Jesús estará contigo. Y si Cristo Jesús está contigo, ¿quién contra Jesús? ¿Sí? Porque mayor es el que está contigo. Entonces, el conflicto que describe Génesis capítulo 3, el texto 15, predice el conflicto de Cristo con Satanás. Fíjense bien, describe el conflicto entre Cristo y Satanás, la victoria de Cristo en el Calvario. ¿Por qué? Porque cuando la gente vio a Cristo crucificado, le pareció que Satanás estaba venciendo. Aún Satanás mismo hizo todo lo posible para llevarle a la muerte. Y el diablo, Satanás mismo, pensó que le había ganado la batalla a Cristo Jesús. Pero cuando Cristo Jesús resucita, Cristo venció la muerte, porque Él resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos. Entonces demostró que él había ganado a Satanás. Fíjate bien, de esa forma él obtuvo la victoria. Y esto aconteció allá, dijimos, en Adán y Eva,
Cuando Adán y Eva vivieron muchos años antes de la venida de Cristo, ya se había planeado la venida de Cristo, dijimos en el Génesis capítulo 3, en el texto 15. Entonces, para esto, Dios necesitaba a las personas para que se cumpliera la venida de Cristo Jesús. Utilizó una de ellas a Noé. ¿Sí? Utilizó a Noé. Noé creyó el mensaje de Dios. Dios le habló a Noé. También creía en la promesa de Dios. Creyó en el propósito de redención. Fíjate bien. Noé creyó totalmente en el propósito de la redención. Fue a través de que él continuó la misión de la redención. En el tiempo de Noé, la maldad era extrema, dijo el libro de Génesis en el capítulo 6. Y hoy estamos pasando también por mucha maldad, como dijo el libro de Génesis en el capítulo 6. Mientras más va creciendo una ciudad, la maldad va aumentando. Empiezan los asaltos a mano armada. ¿Sí? Empiezan los asesinatos. Empiezan las corrupciones. Y no solo ello. Dice Génesis 6, la maldad fue en extremo. Entonces llega el lesbianismo, llega homosexualismo, llega no binarios o género fluido, llega el agénero y muchos más. No es de nuestros tiempos lo que hemos vivido. Esto ya se conocía, ya había bisexual. Por eso cuando tú vas a Sodoma y a Gomorra, dice que la maldad también era en extremo, ¿sí? Porque Dios utilizó a Noé para poder limpiar toda esa maldad y volvió a crearse la maldad porque el diablo estaba suelto. Entonces el ser humano volvió a pecar en extremo. Y es cuando Dios decide a utilizar a Abraham en el Génesis capítulo 12. Abraham, a través de tu descendencia vendrán a ser el Cristo. De tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra persona más que Dios utilizó fue Moisés. Moisés fue utilizado, sacado allá de Egipto para los planes y propósitos de Dios, para que él pudiera construir el tabernáculo. ¿Sí? Entonces Dios empezó a utilizar la simiente buena para que pudiera venir el Cristo. Hasta que llegue un momento en que en Cristo Jesús viene a esta tierra. Entonces, la muerte de Cristo Jesús ya estaba planeada antes de la fundación del mundo. Desde muchos siglos hacia atrás ya estaba planeado la venida de Cristo Jesús. Y Dios cumplió su plan, su propósito. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, en el texto 4. Libro de los Gálatas, capítulo 4, en el texto 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjese bien. Para que redimiese
a los que estaban bajo la ley. El propósito a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Los envió a Jesucristo no solo para el judío, también para el gentil. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y a través de Cristo Jesús, ahora ya no eres esclavo del pecado. Fíjate bien. A través de Cristo, el ser humano ya no es esclavo del pecado. Entonces Dios ya no te ve enemigo. Dios ya no te ve sin esperanza. Ahora te ve con esperanza. Dios ya no te ve ajeno. Ahora te ve cercano. Así que ya no eres esclavo, sino que llegas a ser hijo de Dios. Sino hijo. Y si hijo, note también esto: lo que Cristo Jesús trajo, Zoe, vida eterna. Dice así: también heredero de Dios y por medio de Cristo Jesús. Note, la palabra Zoe es vida y vida eterna. Entonces Cristo Jesús trajo la salvación. Pedro explica en primer libro de Pedro, en el capítulo 2, en el texto 24. Primer libro de Pedro, capítulo 2, en el texto 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El pecado de toda la humanidad, Cristo lo llevó. Estaba sufriendo por todo el pecado del mundo, aún por los que no habían nacido. Esos somos nosotros. Él ya estaba cargando el peso del pecado en la cruz. ¿Sí? Nuestro castigo que nosotros merecemos por nuestro pecado, Él lo cargó en la cruz. ¿Sí? Nota, como Zoe significa vida eterna. Cristo Jesús trae vida eterna. Por eso dice: en Él estaba la vida y en Él está la vida eterna. ¿Sí? Dice el libro de San Juan en el capítulo 5, en el texto 24. Libro de San Juan, capítulo 5, en el texto 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene Zoe, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que Cristo Jesús vino a hacer a la tierra: venir a morir por toda la humanidad, para ofrecer la salvación de su alma, de que pueda vivir por toda una eternidad con Dios mismo. Entonces, Cristo Jesús trae la vida eterna. Y solamente de esta forma se experimenta una comunión con Cristo Jesús. Dice el libro de San Juan en el capítulo 17, en el texto 3. Libro de San Juan, capítulo 17, en el texto 3. Y esta es Zoe, la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien has enviado. Es necesario acercarnos a Cristo Jesús. Es necesario entregar nuestra vida a Cristo Jesús para poder vivir por toda una eternidad con Dios. Entonces, el término se refiere a la plenitud de la esencia de Dios, a su glorioso atributo de santidad, de verdad, del conocimiento, de la sabiduría, de la veracidad, del amor, de la omnipotencia, de la sabiduría. Esta vida completa y bendita de Dios ha estado presente en el Verbo desde la eternidad. Y esta es la vida que Cristo Jesús ofrece, la vida eterna. Conclusión: la vida contrasta con la muerte. La luz contrasta con las tinieblas. La muerte física es una realidad que todo el ser humano tiene que experimentar. Pero a través de Cristo Jesús, Dios ofrece la salvación y la vida eterna. Dice el libro de San Juan capítulo 8 en el texto 51. Libro de San Juan capítulo 8 en el texto 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, estará con Dios. San Juan 11:26. Libro de San Juan capítulo 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Fíjate bien, ¿crees esto? Que a través de Cristo Jesús tendrás la vida eterna. No te irás a la condenación, no sufrirás en las llamas del infierno. San Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermoso. Solamente a través de Cristo encontramos la salvación. ¿Sí? ¿Te das cuenta? La palabra fue Zoe, vida eterna. Eso es lo que significa Zoe. Y ya estaba planeado desde antes de que el mundo existiese.